bueno, para los que han estado no solo pendientes de lo que ha sido las elecciones aquí en nuestro país, hubieron elecciones a nivel internacional, las más importantes también en Europa. Y bueno, para que nos cuente un poco y nos explique qué está pasando en el antiguo continente, tenemos a Fernando Wilson con nosotros, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, un poco para ponernos en contexto, porque acá los chilenos estábamos muy preocupados, o tal vez no tanto por la participación de las primarias locales, claro. Pero efectivamente hubo elecciones muy importantes en Europa, en lo que es el Parlamento de la Unión Europea. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que es, cómo se conforman y cuál es su relevancia? Y de ahí nos vamos un poquito a entender esta nueva composición, como se dice, más tirada a la derecha. A ver, la Comunidad Económica Europea nace de 3 tratados que se establecen en la década del 50 para permitir que Europa se reconstruya tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial y ganar un cierto grado de autonomía en el marco de la Guerra Fría frente a la Unión Soviética que dominaba Europa Oriental, al otro lado del muro de hierro, del telón de hierro, digamos, y por el otro lado también frente a Estados Unidos, que se volvía imprescindible en el contexto de la defensa que proveía con sus armas nucleares. En esa situación, un acuerdo originalmente económico, después del fin de la Guerra Fría, se convierte en la Unión Europea a través de los tratados de Maastricht y Schengen, permitiendo crear un sistema económico integrado y al mismo tiempo crear un área de tráfico libre, sin fronteras, a través de Europa. Sin embargo, Europa no consigue aprobar la Constitución Europea y por lo tanto no consigue definir una estructura de lo que podríamos, en términos gruesos, llamar un poder ejecutivo, un presidente europeo. Eso significa que la estructura de poder más relevante que ellos mantienen es el Parlamento Europeo, que tiene su sede en Bruselas, y del cual los distintos estados, miembros, digamos, eligen integrantes de acuerdo a su demografía, sus distintos aportes, y la verdad es que es un proceso un tanto complejo que termina llevando a un reflejo de la representación política predominante en cada país al Congreso. Crecientemente en el último tiempo se ha estado dando los primeros destellos de partidos que pudiéramos definir como transversales, es decir, partidos paneuropeos. Uno de los más relevantes, que precisamente es el gran ganador de ayer, es el PPE, el Partido Popular Europeo, que es en realidad una liga, una coordinación de partidos de centro-derecha moderados, digamos, que de alguna manera adquiere una voz cantante y de alguna forma la primera minoría relativa o mayoría relativa en relación al Parlamento. Pero también se da el hecho de que las izquierdas tradicionales, particularmente en Francia, el Partido Socialista francés vuelve a subir de 5 al 12% y por lo tanto gana una posición. Todo esto en detrimento, bueno, y las derechas más duras, digamos, también crecen considerablemente. El gran perdedor fueron las izquierdas extremas, las cuales fueron prácticamente barridas ayer, generando un cambio bastante relevante dentro de lo que es la estructura de poder en el Parlamento Europeo. Como algunos analistas han planteado, digamos, de alguna forma lo que triunfó fue el europeísmo, es decir, posiciones políticas que favorecen a la Unión Europea por contra de proyectos radicales nacionales de izquierda o de derecha, en ambos casos radicales, que buscarían más bien aproximaciones de orden nacional individual. Ahora, esto también representa el terremoto que significó para las izquierdas duras, ha representado múltiples renuncias en los partidos de estas características. Por ejemplo, la presidenta de izquierda Izquierdas Unidas en España renunció al cargo de coordinadora, se mantiene como segunda vicepresidenta en el Estado español, en el gobierno de Pedro Sánchez, y en el caso de Francia, bueno, Emmanuel Macron convocó inmediatamente a elecciones parlamentarias. Recordemos que Francia tiene un extraño sistema que se define como semipresidencial. La verdad es que también podría definirse como semiparlamentario, en términos de que se puede dar perfectamente una cohabitación entre un presidente y un primer ministro elegido por el Congreso y un presidente electo directamente como en los estados presidenciales. Lo que está apostando Macron es que el primer ministro que surja de este nuevo parlamento, las elecciones son inminentes, digamos ahora el 30 de junio,
él está apostando a una gran coalición que una a los sectores más moderados en detrimento del gran perdedor francés que fue la Francia insumisa, el partido del señor Mélenchon, que ayer perdió muchísimo, y a la gran ganadora que fue Marine Le Pen con la derecha conservadora más dura, nacionalista, tratando de crear un gran bloque que pudiera atemperar o limitar a estos sectores más radicales. Oye, Fernando, un poco para ir entendiendo, porque finalmente la izquierda y las derechas, en cierto grado, tanto en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, tienen sus matices. No nos vemos ni nos entendemos de la misma forma. Entonces, para entender qué es lo que caracteriza a esta derecha que triunfa en la Unión Europea, qué es lo que tiene en común con todos estos países y cuáles han sido como esas principales banderas que han propuesto, que los han llevado a estar llegando a estos puestos y qué son esos ejes que en el fondo son contrarios a los que propone la izquierda más extrema, que han ido quedando fuera de la papeleta o fuera del Parlamento, claro. A ver, en términos más allá de las diferencias naturales respecto a la preponderancia del Estado, de las ideas de libertad, etcétera, que caracterizan de alguna manera sobre todo a las izquierdas liberales, o sea, las derechas liberales versus las izquierdas más tradicionales o más duras. Pero el gran tema en Europa tiene que ver con la hegemonía, y en estas elecciones en particular, tiene que ver con la hegemonía que tiene el Parlamento Europeo respecto a la vida de los europeos. Hay algunos autores que plantean que entre el 50 y el 70% de las leyes que regulan la vida europea son dictadas por este Parlamento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hay algunos proyectos, tanto de derecha más bien dura, pero sobre todo de izquierda, que buscan desarrollar procesos estatistas que dejen de lado a la Unión Europea. De alguna manera ven a la Unión Europea y al Parlamento de Bruselas como un instrumento, de Estrasburgo, perdón, como un instrumento de limitación de las libertades de poder llevar a cabo procesos de estatización. Y también hay sectores de derecha dura que tienen esa misma mirada respecto, por ejemplo, a los temas de la migración, de las migraciones del norte de África, del este Asia Central, digamos, Siria, Irak, Afganistán, etcétera. Entonces se produce una curiosa combinación en términos de que los dos extremos buscan el empoderamiento nacional en detrimento de la capacidad de la Unión Europea de poder mantener normas de características abiertas. Ahora, todo eso está en una dinámica de flujo, por cuanto el triunfo de la derecha, de la centro derecha, lo que podríamos llamar una derecha más bien moderada, y de algún tipo de socialdemocracia, todo parece implicar que van a poder dictarse normas bastante más concretas respecto al fenómeno de la migración, respecto a temas de criminalidad, bueno, muchos de los temas que nosotros también vivimos en circunstancias un poco diferentes, pero que son los grandes temas de debate en Occidente en el día de hoy. Sí, oye, y bueno, mencionaste lo que pasa en Francia con Macron, y en fondo, para entender por qué a raíz de esta elección del Parlamento de la Unión Europea se genera un intento o una llamada anticipada a elecciones en Francia. ¿Cuál es esa señal que pareciera tan rara, un poco como que el presidente quisiera modificar el Parlamento interno a raíz de una señal externa? ¿Cuál es esa señal? ¿Por qué se hace? Entendiendo que tiene un sistema diferente al nuestro, pero ¿qué es lo que busca Macron con esto? Macron lo que está tratando es de tomar una decisión rápida y evitar que se radicalice la oposición a los grupos moderados de centro. Lo que está tratando de capitalizar es que, en términos generales, los distintos partidos moderados de derecha e izquierda consolidaron un voto que sería superior, lo único que se logra imponer por superioridad, a el voto de Marine Le Pen y su partido nacionalista. Es decir, para evitar que Marine Le Pen y su poder parlamentario pueda continuar creciendo, él está intentando tratar de llamar a lo que se adivina como una gran coalición a través de la cual pueda contener, digamos, el avance de esta situación. Ahora, lo tiene bastante complicado. Hoy día en la mañana el Partido Socialista ya rechazó cualquier tipo de cooperación con el gobierno y se comenzó a articular una visión de equilibrio, de manejo o de balance
en términos de si es que esta apuesta le va a poder resultar o no. Si me permite hacerlo muy simple y burdo, está tratando de hacer la gran Pedro Sánchez, aunque el sistema es un poquitito distinto. Aquí lo que él está detectando es que estas elecciones para el Parlamento Europeo reflejan de alguna manera el estado de ánimo de la población francesa profunda, y por lo tanto está tratando de controlar los daños, de hacer una suerte de aterrizaje forzoso más que chocar de frente contra la montaña de lo que podría ser una Marine Le Pen muy empoderada si es que finalmente respeta los plazos y se llama elecciones en 2 años más, como está proyectado que sea, como iba a ser de acuerdo a los plazos máximos con los que tenía que convocarse dentro del sistema. Y cómo, pasémonos a Italia, con todo lo que fue este último tiempo, ver las elecciones, el triunfo de Giorgia Meloni, cómo Italia también se fue hacia la derecha. ¿Cuáles fueron las señales respecto a cómo los partidos internos de Italia, la votación que hubo en el Parlamento de la Unión Europea, y cuál es como la mentalidad o la señal que se dio desde ese país también? A ver, el primer punto clave en esto es recordar que Giorgia Meloni, si bien es cierto, triunfó con una estructura partidaria comparativamente nueva, representa una aproximación mucho más moderada y hasta ahora bastante más eficiente y efectiva que algunas otras derechas duras en Europa, como ha sido el caso de la sucesión de problemas que ha tenido Marine Le Pen. Giorgia Meloni no solamente triunfó, ganó el gobierno, sino que además lo ha hecho, a opinión de los italianos, bastante bien. Eso significa que el día de ayer el partido de Giorgia Meloni y su coalición de poder obtuvo una votación extremadamente grande y se convirtió a nivel europeo en el principal puntal de la presidenta de la Unión Europea, de la presidenta del Parlamento, digamos, la alta comisionada Ursula von der Leyen, quien ha mencionado explícitamente el hecho de que cuenta con el apoyo de Meloni. De alguna forma, Giorgia Meloni ha sido capaz de ir convirtiendo lo que era un partido que surge desde la molestia, desde el enojo, en una alternativa institucional altamente efectiva y eficiente, lo cual es bastante llamativo considerando que Giorgia Meloni no proviene de estudios universitarios avanzados ni nada, sino que es una persona que tiene sentido común y un muy elevado olfato político. Ella es una política nata, digamos, o sea, tiene una habilidad personal formidable que le ha permitido de alguna manera cuadrar el círculo, y esta es una enorme victoria que ella consigue, por cuanto no solamente se reafirma como la lideresa de Italia sin competidores viables en el día de hoy, sino que además se convierte en un factotum extremadamente importante a nivel europeo, por cuanto Olaf Scholz y la izquierda alemana fueron muy duramente derrotados. Por lo tanto, nadie podría discutir el poder económico de Alemania en relación a la Unión Europea, eso está fuera de toda discusión. Pero ciertamente es un factotum de poder, Olaf Scholz y su partido, el Partido Socialdemócrata, menos potente que una Giorgia Meloni que, si bien Italia no tiene el poder económico de Alemania, pero tiene un liderazgo mucho más claro y efectivo y eficiente. Por lo tanto, vamos a ver mucho de Giorgia Meloni probablemente en los próximos meses, y también probablemente veamos una conducción bastante razonable. Contra lo que se temía, ha tenido una aproximación de gobierno bastante eficiente y efectiva. Claro, efectivamente, siempre se habló de Giorgia Meloni dentro de una extrema derecha. Exacto. Sobre todo cuando salió, fue como bastante ruidoso y escandaloso. La presentaban como una suerte de nueva Mussolini, y la verdad es que tenía un gobierno bastante razonable. Claro. Y que, mira, y al final del día fue elegida democráticamente y a los italianos les gusta. Por lo tanto, algo tiene que estar haciendo bien. Por supuesto. Oye, y un poco para ir cerrando, vamos a mí me pareció que fue una sorpresa a Alemania. Como bien dices tú, los partidos más de izquierda alemanes fueron derrotados, y al menos desde lo que yo he visto no era tan esperado los resultados alemanes. ¿Qué es lo que pasa en ese país? La importancia que tiene dentro de la Comunidad Europea y también las señales que están dando con esta votación o este cambio en el clivaje. A ver, todo el mundo estaba concentrado en algo que ocurrió, que era como un partido de derecha dura, como es Alternativa por Alemania, el AfD,
iba a crecer considerablemente en votación y convertirse, pero nadie esperaba que se convirtiera en la segunda fuerza y sobre todo nadie esperaba el colapso de la coalición de verdes y socialdemócratas. Es decir, aquí, más que haya crecido AfD, que era algo esperado, lo que vemos más que nada es un castigo a la coalición gobernante desde lo que se percibe como un gobierno dubitativo y ineficiente. Y ahí hay un enorme trasfondo, que es la invasión de Putin a Ucrania y el carácter indeciso y poco eficiente que ha tenido la administración Scholz en términos de apoyar el esfuerzo de guerra ucraniano. Mientras otros países europeos como Gran Bretaña, la propia Francia, donde Sarkozy es un líder particularmente vocal en términos no solo de compromiso militar, transferencia de armas, condena a Rusia, Gran Bretaña, bueno, ya no es parte de la Unión Europea, pero lo ha sido tremendamente, y Estados Unidos, bueno, ha entregado más de 120.000 millones de dólares a estas alturas. Alemania, que es una de las 5 mayores economías del mundo, ha tenido una actitud abiertamente, francamente indecisa, y ha refrenado la entrega de algunos sistemas de armas simbólicos como misiles Taurus, etcétera, misiles cruceros de ataque en profundidad. Han entregado armas extremadamente capaces, han entregado tanques, han entregado grandes cantidades de munición, han entregado sistemas de misiles antiaéreos extraordinariamente sofisticados, pero el hecho de que en algunos tipos de armas simbólicos se ha percibido como dudoso. Y lo otro ha sido el mal manejo de la economía. Al final del día, la economía alemana no está mostrando los niveles de crecimiento que se esperaba de ella. Digamos, la inflación, en la salida de las rémoras de la pandemia en la economía alemana han sido más lentas que otros países europeos, e incluso algunos cínicos plantean que hasta Polonia, que tradicionalmente era mirado como una economía satélite alemana, se está recuperando más rápido que la propia Alemania, y por lo tanto, bajo el gobierno de Donald Tusk, digamos, tradicionalmente los polacos emigraban a Alemania, la broma es que ahora los alemanes querrían ir a Polonia. Eso evidentemente es una exageración, la economía polaca es una fracción de la alemana, pero muestra el grado de frustración que tiene la ciudadanía alemana sobre lo que es la conducción de la coalición de gobierno. De alguna manera, de más de una década de gobierno de Angela Merkel, con lo bueno y lo malo, que fue particularmente las concesiones que le hizo a Rusia, y que en buena medida gatillaron el conflicto ucraniano, digamos, la invasión rusa a Ucrania, pero Angela Merkel mantuvo un equilibrio de poder y un sistema de crecimiento económico que con Olaf Scholz lamentablemente no se ha visto, y eso, bueno, no solo afecta a Alemania, sino que a toda Europa. Bueno, claramente hay un importante voto castigo para el gobierno alemán. Absolutamente. Bueno, lamentablemente se nos fue la hora. Te habría preguntado por cada uno de los países, porque ha sido una votación bastante llamativa y hay múltiples señales, pero se nos acaba el tiempo. Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos clarificado un poco este panorama que era bastante complejo, pero entretenido. Muchas gracias a ti, a ustedes, y también a mi curso de magíster de Filosofía Política y Relaciones Internacionales, que me está aguantando dar esta entrevista, y están todos copuchando afuera. Poniendo atención. Agradezco. Para que revisen qué otras preguntas quedaron en el tintero, porque yo habría tenido una hora y media más. Así que, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, a tu disposición. Saludos al curso del magíster, y nosotros nos vamos a una breve pausa aquí en Llegó la Hora.